Feliz Día del Señor. Es evidente que vivimos tiempo de aceleración y abundancia de comunicación. Es decir, siglo XX y aún más en el siglo XXI, las comunicaciones han experimentado un crecimiento exponencial. Los mensajes nos llegan de todos lados. En cualquier momento la noticia la conocemos al minuto. Es decir, estamos sujetos a recibir señales en todo momento, a cada instante, ya fuere por el teléfono, ya fuere por la televisión, ya fuere por las vallas publicitarias, ya fuere por la conversación. Estamos en una red de comunicaciones y se está empezando a hacer necesario que diferenciemos cuáles señales nos convienen, cuáles no. Es necesario que tengamos un cierto filtro para saber cuándo una noticia es relevante, cuándo algo que vemos en la calle vale la pena. Nos aseguran desde la neurociencia que el hombre moderno cada vez más está funcionando en automatismos, porque es imposible procesar todos los mensajes que llegan. Y esto acontece los 7 días de la semana, inclusive el domingo, el Día del Señor. Estamos sujetos a un bombardeo de señales y de ruido, es decir, el exceso de información causa ruido y se hace necesario que apliquemos una suerte de filtro. Se nos aconseja que lo hagamos. Por lo general no lo hacemos adecuadamente y una de las principales causas de esto que llamamos estrés es justamente el exceso de aceleración en las señales y los ruidos que recibimos. Yo podría sumarme, y de hecho lo hago, a aquellos observadores de la sociedad que afirman que nuestro mundo occidental ya carece de tiempo para la reflexión, carece de tiempo para la meditación, carece de tiempo para la pausa, para el silencio, para el análisis. ¿Y por qué no? Como hombre de fe, también afirmar que carecemos de tiempo para la contemplación. No tenemos tiempo para la devoción, para la oración. Estamos sacrificando una parte importante de nuestra naturaleza ontológica. Y de cierta manera, atención, porque esto que estoy describiendo y que ustedes coincidirán conmigo que es una realidad, no solamente está invadiendo nuestras casas, no solamente está invadiendo nuestras vidas personales, sino que está invadiendo también la Iglesia. Está invadiendo también la adoración cultural. Podría decirse que ya hoy en día no se está viendo, igual que antes, aquella relación íntima que tenían que guardar la fe y la liturgia.
Miren, por siglos ha existido en el quehacer teológico una frase latina de tan solo 4 palabras. La leo para ustedes lento y en latín. Lex orandi, lex credendi. ¿Cómo lo traducimos? Como crees, como adoras. Es decir, con yo observar tu adoración, yo ya sé cuál es tu confesión de fe, a quién adoras, qué crees en tu corazón. Tu adoración refleja tu confesión de fe. Lo que se celebra en el culto es la fe que se confiesa en el culto. Esa relación está estrecha, mejor dicho, ha estado siempre estrecha. Uno con observar la manera en la cual un grupo de hombres y mujeres adoran, ya uno sabe a qué Dios adoran, qué ídolo adoran, por su comportamiento, por la forma de expresar su culto, la liturgia. Lo que se hace en el templo tiene que ver con lo que se cree en el corazón. Pero ¿saben? Hay un fenómeno que se está experimentando en las últimas décadas y más en los últimos años, y es que aquel celo, aquella preocupación por la ortodoxia que hace que se den debates o que haya disonancia en la enseñanza, en la doctrina, esa preocupación por la sana doctrina que usualmente los pastores, los consejos de diáconos y de ancianos tenemos y celamos para una iglesia, estamos puestos para ello. Ese celo doctrinal, ese celo teológico se ha divorciado del celo y del cuidado y de la atención que deberíamos de poner en la alabanza. Y encontramos iglesias en las cuales el pastor se ocupa mucho de trazar la palabra o de cuidar la palabra y le confía la alabanza y la adoración a un grupo de jóvenes, que ellos decidan qué hacer con el canto, que se decida qué hacer con el comportamiento en la iglesia, cómo se ora, cómo se canta, cómo se lee o si es que se lee la palabra. Él se ocupa del sermón nada más. Es decir, hermanos, un interés inclusive que lleva a riesgosos límites, porque se ha llegado a pensar que a través del entretenimiento se llega a la adoración. Es decir, si yo logro armar una alabanza atractiva para un determinado auditorio, poco a poco lo iré llevando de manera que lo conduzco hasta el púlpito para que se beba el mensaje que trae el pastor. Y la alabanza y la adoración previa al sermón pasan a ser una especie de anzuelo que enganche a un auditorio mayor que de lo contrario no vendría a escuchar la palabra de Dios. Es decir, estoy denunciando, hermanos, cierto clientelismo en la adoración. A nivel de culto, pareciera más interés en que el templo se llene de personas y de jóvenes, que sea más popular, más atractivo el culto, antes de que el templo se llene de la presencia de Dios, de la palabra de Dios, del poder de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Queremos las bancas llenas, en lugar de que el templo se llene de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, del Santo, 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 el Jehová de los ejércitos, el Abba Padre del Señor Jesús.
Hay una tentación, insisto en ella, esto es apenas el contexto de lo que vamos a ver en la Escritura, y es la de transformar nuestras feligresías en grupos de consumidores de modas de adoración. Feligresías de consumidores. Un culto es bueno si me siento bien. ¡Qué bien me sentí! Miren, hermanos, el culto no está diseñado, no debe ser diseñado para que usted se sienta bien. El culto está diseñado y debe ser preparado por pastor y diáconos y los que son responsables de conducir la adoración para que Dios se sienta honrado, bien, glorificado. A Él le agrada que lo adoren, dijo el Señor a la samaritana, pero que lo adoren guiados por el Espíritu Santo de Dios y de una manera auténtica, en espíritu y en verdad, fue la expresión del Maestro. Casi estamos llegando a una concepción hedonista del culto. Es decir, me siento bien y lo que sentí fue un gozo irresponsable. Ruido sin reflexión. En una oportunidad conversaba con un pastor al cual estimo en alto grado. Y él me decía, mira Víctor, en nuestra congregación hemos optado por la alegría. Tenemos bastantes jóvenes y nuestro culto ha de ser alegre. Eso me lo decía en respuesta a mi expresión. En nuestra congregación hemos optado por la reverencia. Tenemos un Dios que pide reverencia. Hablando con un joven misionero hace pocos días, él me decía, no hay que poner énfasis en las diferencias de cómo se alaba en una iglesia o en otra. Y yo le dije, no estoy de acuerdo contigo. La adoración y la confesión de fe, lo que creo y el cómo adoro en quien yo creo, van tomados de la mano. Es tan sagrado el momento de tomar la Santa Cena como el momento de recolectar la Santa Ofrenda, como el momento de cantar el Santo Himno, como el momento de leer la Santa Palabra o de tocar santamente el piano o de exponer santamente una homilía o una reflexión. Todo es santo, todo el culto es santo en su totalidad. No hay momentos del culto más santos que otros y todo tiene que ser en armonía santo. De esto va a tratar el sermón, ya veremos. Hermanos, yo creo que en estos tiempos de estrés, de angustia, de cierto desasosiego social, económico, de movimientos culturales, de sacudidas, el templo debería ser un lugar en donde nos congregáramos, como decía bien mi hermana, para ser consolados por el Consolador, para ser receptores de fuerza por parte de quien da el poder, el Espíritu Santo de Dios, para conocer su palabra y que nos alimente y que nos ayude a caminar en la semana. Hermanos, este mensaje trata sobre la reverencia en el culto de la iglesia. Cantamos hace poco ese himno que para mí fue nuevo al llegar acá, a este amado viejo continente. Lo aprendí aquí y me ha encantado. Y la letra, ¿recuerdan cómo empieza? Juntos en tu presencia, henos aquí, Señor. Con filial reverencia para escuchar
tu voz. Es decir, lo cantamos, estamos en la presencia del Señor, estamos en su presencia. Hay un clásico que no por clásico ni por forzada tradición lo ponemos con frecuencia en nuestro orden cultural. Como pastor me gusta que tengamos un himno trinitario en nuestra alabanza, porque es confesión de fe que celebramos. Nuestra salvación es trinitaria. Este himno es santo, santo, santo. Hermanos, y a manera de introducción, que quepa también esto que les voy a decir. Desde el tiempo antiguo, hace casi 4000 años, algo diferenciaba en grado extremo al Dios de los hebreos, de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, del Dios de los dioses de las otras naciones y pueblos. Miren, todos esos otros dioses que los pueblos tenían, los caracterizaba el poder que tenían. Es lo que creía el pueblo. Los pueblos creían y querían dioses poderosos. Ninguno de ellos puso el énfasis como el que Dios puso en su revelación a su pueblo. Yo soy santo. El Dios de Israel era un Dios santo. ¿Que era todopoderoso? Sí lo era. ¿Podía abrir el mar? Sí podía. ¿Podía doblegar imperios? Sí podía. ¿Podía liberar a su pueblo? Sí podía. ¿Podía resucitar muertos? Sí podía. Sí podía. Claro que tenía poder, pero tenía santidad. Era un Dios santo. Eso lo diferenciaba en gran manera de los dioses del paganismo que rodeaba a Israel. Y ese es el mismo Dios de nosotros hoy. Por eso cantamos a ese Dios santo, santo, santo. Llenos en tu presencia, con filial reverencia. Creo, hermanos, por lo tanto, que cuando leemos la alabanza celestial del Apocalipsis, Apocalipsis 4:8, en donde es aquella visión frente al trono de Dios. ¿Recuerdan cuál es el canto? Santo, santo, santo. Pero es que eso no es solo escatológico, hermanos. El culto de la iglesia del Señor, de la iglesia de Jesucristo, hoy en día tiene que ser un culto santo para un Dios que es santo, santo, santo. No es algo que debemos de esperar a futuro. Y esto, hermanos, nos exige que dejemos fuera, cuando vengamos a rendir culto al Dios santo, 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 dejemos fuera la banalidad. Dejemos fuera lo trivial. Dejemos fuera aquello que nuestras madres, nuestros padres llamaban evangélicamente la mundanalidad. Dejémosla fuera. Venimos a adorar al Dios Santo, venimos cargados de un montón de noticias, la mayoría vanas. No podemos llegar aquí al templo y minutos antes de comenzar la adoración estar hablando de precios, o estar hablando de política, o estar hablando de deporte, y de repente, 3 minutos después, comienza y cantamos santo, santo, santo. No se debe. Me declaro, por lo tanto, a favor del preludio, del prólogo, del prefacio, del ir con preparación a alabar al Señor, a adorar, a presentarme ante el Señor. Vamos a revisar la palabra, son tan solo 3 versículos que leo para ustedes.
El título de nuestro sermón será Quítate las sandalias de los pies. Leo para ustedes en Éxodo capítulo 3, versículos 4, 5 y 6. Versión Biblia de las Américas. Dice así la palabra de Dios. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Entonces él dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y hasta ahí la palabra. Hermanos, notemos esto. Moisés se encuentra en su tarea cotidiana, apacentando las ovejas de su suegro, allá en la tierra de Madián. Y luego, desde cierta distancia, ve un arbusto en llamas. Y le llama la atención que la llama no se extiende a otras, se queda en el arbusto, pero que tampoco se agota. Así que lo atrae el fenómeno que está viendo llamas que se mantienen, una zarza ardiendo. Eso es lo que ve Moisés. Entonces Moisés va hacia allá, se acerca a lo que él está viendo. Hermanos, quien nos convoca al culto es el Señor. Quien nos llama a su presencia es el Señor. Nosotros venimos acá los domingos porque es el día del Señor. Y es tiempo para cesar, Sabbat. Es tiempo para cesar el trabajo del pastoreo cotidiano de ovejas en el campo donde nuestro suegro tiene sus negocios. Es decir, hermanos, el domingo es día de cesar. Es día del Señor. Y quien nos convoca a culto es el Señor, no es el pastor. No es el consejo de ancianos, no es la tradición de la iglesia, no es la historia de la congregación, no es una decisión arbitraria, no es una costumbre pública. Dios mismo nos convoca, nos llama para que nuestra atención la centremos en Él y cesemos la rutina semanal. Con el tiempo, hasta los psicólogos totalmente ateos, no creyentes, nos han dado la razón. Es necesario el descanso, el cese semanal. 1 o 2 días a la semana hay que cesar la rutina laboral. Es lo que dicen. Lo enarbolan luego los sindicatos. Interesante si viéramos y registráramos en la historia el origen de la semana, de los 7 días. No puedo emplear tiempo en ello ahora. Pero 6 días trabajarás y el 7º cesarás. Y está en uno de los mandamientos. Has de guardar el 7º día para el Señor. Los cristianos
desde el mismo primer siglo, cambiamos al primer día por celebrar el evento de la resurrección. Pero aún los primeros cristianos celebraban el sábado y el domingo. Después fueron ya dejando el sábado y se quedaron con el solo domingo como el día del Señor, celebrando que el primer día de la semana, muy de madrugada, mujeres fueron al sepulcro y encontraron que la piedra había sido removida, el poder de Dios se había manifestado, el enemigo mayor había sido vencido, la muerte había sido despojada de su aguijón y se había alzado de la muerte el Señor, el Domine, el único. Así que quien nos convoca aquí a reunirnos, hermanos, no es la costumbre, es el Señor quien nos llama. Quien llama la atención a Moisés en el texto es el Señor, quien le llama la atención para que él vaya al lugar. En una oportunidad creo haberle citado, leyendo el diario de Unamuno, de don Miguel de Unamuno, que dice, escribe, abro comillas, algunos creen, al asistir a la iglesia, le hacen un favor a Dios. ¿De cuántas maneras vive la arrogancia? Quien viene al templo, quien viene a la iglesia y se congrega y rinde culto a Dios, está siendo convocado por Dios. En el texto dice que Moisés fue porque vio una zarza que ardía, le llamó la atención la zarza que ardía y no se consumía, decía el corito que yo aprendí de niño. La zarza ardía y no se consumía, pero es que desde la zarza, desde el medio de la zarza, quien le habla es Dios mismo. Quien lo ha llamado a que se acerque es Dios mismo y lo llama por su nombre y le dice su nombre 2 veces. ¿Y saben ustedes qué significaba esto en la cultura oriental? Moisés, Moisés. Es cuando Dios te llama con insistencia para que, si no oíste bien la primera vez, lo tengas muy claro. Te está llamando 2 veces por tu nombre, por tu nombre. Te llama 2 veces por tu nombre. La convocatoria es personal. Tú vienes al culto porque el Señor te convoca a ti personalmente. Mejor si puedes venir en familia, mejor si puedes traer a alguien más. Nos convoca a todos de manera colectiva, todo esto es cierto, pero el llamado del Señor es personal, no lo olvidemos. Te convoca el Señor y has de dar respuesta reverente. Miren la respuesta de Moisés ante el llamado de Dios. Heme aquí, heme aquí, heme aquí. Es cierto, hermanos, que debo de cuidarme en este texto, porque hay un par de simbolismos que no podemos tomar literalmente. Pero yo quiero tomar ya el primero de ellos, y con el respeto hermenéutico que me merece este pasaje y cualquier otro pasaje de la revelación escrita, decirles que a no tener esa zarza, ese fuego que históricamente sucedió porque Dios así lo quiso, hay templos hoy en día cristianos evangélicos que fabrican zarzas para atraer gente. Y en esas zarzas no está Dios. Y no es Dios quien habla desde ella. Hay show para atraer. Pero Dios no está desde la zarza declarándose, presentándose, como lo veremos en el texto. Convoca la película, convoca la alabanza, convocan los decibeles, convoca el artista que traemos, convoca el predicador que viene de fuera, convoca la zarza. Fabricamos zarzas porque no hay la zarza del Espíritu Santo de Dios, que es la que debe de traer a su pueblo en reunión. Y esto pasa, hermanos, que no pase aquí. Como pastor, sinceramente, no me importa que tengamos críticas desde otros
escenarios en el mismo pueblo, en la misma ciudad o en la misma región, donde digan que en nuestro culto no hay zarza. No, es que no nos importa la zarza, nos importa el Dios de la zarza. Se me ha pedido que pongamos cantos más populares. Quisiera que la petición fuera que pusiéramos cantos más apegados a la palabra, más celestiales. Aquí no estamos para complacer atracciones por zarzas. Aquí estamos para un encuentro reverente, consciente con Dios, con el Dios Santo. A eso estamos aquí, hermanos. ¿Cómo continúa el texto? Llegamos a la parte central. Este Dios que convoca a Moisés, llamando su atención con la sobrenaturalidad de su poder. Miren lo que le dice a Moisés. Leo textualmente. Entonces el Señor le dijo: no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Hermanos, pareciera de entrada que hubiera una cierta contradicción. Dios atrae a Moisés para que se acerque lo hace a través de un arbusto en llamas. Moisés se acerca para mirar y entonces el Señor le dice, según el texto, no te acerques aquí. Pareciera que de entrada el Señor le está dando una orden ahora contradictoria. El que lo llama le dice no te acerques. ¿Cómo va? No, hermanos, leamos completo. Ahí esa coma no está en hebreo. Es no te acerques aquí con tus pies calzados. No te acerques aquí como vienes de pastorear ganado. No te acerques aquí con la carga que traes, con las sandalias que traes puestas para trabajar. La traducción más literal es no me abordes así. Es Dios quien le reclama a Moisés, el que lo ha convocado y llamado, no me abordes así. No te llegues a mí de esa forma. No vengas hasta mí como si yo fuera simplemente una llama en un arbusto. No llegues a mí de esa forma. Y le exige ¿qué? Algo que no entendemos desde nuestra cultura occidental. Pero hermanos, para las culturas orientales de ese tiempo, y algunas las conservan hasta el día de hoy, te has de acercar a mí y hay un requisito. Quítate las sandalias de tus pies. Quitarse las sandalias era signo de humildad y de reconocer que había contaminación, impureza. Es decir, vamos a ponerlo ya en nuestro tiempo, hermanos. No te acerques aquí, no vengas al culto a adorar al Dios santo, 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 con tus enredos, con tus dificultades, con aquello que te distrae. Miren, las sandalias significaban tanto y significan en la Biblia tanto. Para este pueblo, en aquel entonces, quitarse las sandalias era signo de respeto, pero de respeto ante alguien superior. Es decir, hermanos, estamos llamados a despojarnos de todo aquello que interfiera con el encuentro cúltico con el Señor.
Estamos llamados a despojarnos de la contaminación sensorial. Estamos llamados a concentrarnos, dejando las sandalias fuera. Miren, los hombres del Islam, cuando van a las mezquitas, conservan esta costumbre y se descalzan para entrar en la mezquita. Ese es el literalismo que ellos mantienen de su cultura y lo respetamos. Esto no es lo que estamos pidiendo acá. Nosotros tenemos otras sandalias y el objetivo en este sermón es que identifiquemos las sandalias que no son dignas de acompañarnos aquí en el culto de adoración o que interfieren el culto de adoración. Hermanos, un predicador, un hombre de Dios bastante conocido en Estados Unidos, Dan Chambers, dice, escribió, leo para ustedes en comillas, un encuentro con Dios es cosa seria y los que elijan entrar en su presencia deben hacerlo con gran reverencia y respeto. Nos toca, hermanos, allegarnos a Dios, retirando de nosotros todo aquello que dificulte, enrede, se oponga o distraiga nuestro encuentro con Dios. Ustedes saben, hermanos, cuando estamos en el culto nos vienen pensamientos, recuerdos, planes, problemas, soluciones, ideas. Así es nuestra mente. Y así estamos, como les digo, ¿acaso dispuestos? ¿Estamos listos para pisar la tierra santa? Estar frente al santo, 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 con esta fuga de ideas en la cabeza. Yo les pido a ustedes, hermanos, que minutos antes de minutos al menos de comenzar nuestros cultos de adoración, hagamos pausa, que nos acerquemos a Dios pausadamente, con sentida gratitud, que nos acerquemos al Señor en piadosa reverencia, en consciente humildad, que nos quitemos las sandalias de los pies. Yo no les estoy pidiendo que nos quedemos con nuestra mente en blanco, que pongamos nuestra mente en cero, eso lo piden en otros lugares, aquí no. Lo que les estoy pidiendo es que dejemos que el Espíritu Santo de Dios cautive nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, desde antes de comenzar el culto al Señor, que nos dejemos controlar, no por una embriaguez mística, no me equivoque en comprensión o yo no me equivoque en mi expresión. Yo no quiero misticismos en trances. Aquí no se trata de repetir mantras, aquí no se trata de utilizar, manipular la situación. Aquí se trata de simplemente dejarnos, despojarnos, quitar las sandalias de los pies. Moisés venía del ajetreo del trabajo y creyó que podía entrar en la presencia de Dios igual. ¿De dónde vienes tú hoy? ¿De dónde vengo yo hoy? En la tarde, ¿qué hemos hecho en la mañana? ¿Qué hemos visto en la televisión? ¿Qué nos ocupa nuestra mente? ¿Qué hubo en la reunión de familia? ¿Qué hemos hecho en el día de hoy antes de? Y llegamos aquí al templo y todavía lo traemos con nosotros. Quiere decir que el mundo invade y el polvo que viene con las sandalias también entra. Lo único que se pide es quítate las sandalias. El quitarse las sandalias, hermanos, tiene una explicación y no la pongo yo, la pone el pasaje escrito por el Espíritu Santo de Dios. Dice, quítate las sandalias
porque el lugar donde estás parado es tierra santa. El lugar. Hermanos, la palabra lugar en hebreo es makom. Pero ¿saben que esta palabra no solamente significa espacio? Préstenme atención a lo que les digo. Esta palabra, más que espacio, significa la condición que caracteriza a ese espacio. Lo repito. No es tanto el espacio en sí, sino qué es lo que caracteriza a ese espacio. Esto, hermanos, no es más que un salón. Pero lo que caracteriza este salón es que en este salón está la presencia activa de Dios a través de su Espíritu Santo, quien convoca a su pueblo, que su pueblo le adora. En ese momento este salón es santo, es tierra santa, porque lo que lo caracteriza es que esto es un templo. El Señor Jesús lo llamó casa de mi Padre, casa de oración, ha de ser. Este salón, hermanos, fue construido con un objetivo. Fue levantado ladrillo a ladrillo hace décadas con ofrendas santas, con oraciones, con lágrimas, con trabajo. La mayoría de ustedes así lo saben, lo vivieron. Yo solamente lo estoy disfrutando. Pero ustedes saben cuánta santidad se ha derramado aquí para levantar este salón. Este salón ha sido consagrado como templo del Señor. Así lo dice fuera, así lo debe reconocer Catastro Municipal. Esto es una iglesia, esto es un templo, está dedicado a... No me vengan con aquello, no voy a discutirlo ahora, pero en cualquier momento podemos trabajar el tema de que Dios no habita en templos hechos de manos. Yo lo sé, sí. Pero también te puedo recordar que tú eres templo del Espíritu Santo de Dios, según la palabra. Ha de habitar en ti, y donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está la presencia de Dios. Aquí Dios está presente. Esta mañana en Vinaroz cantábamos un coro que les gusta mucho a la congregación de Vinaroz. Dice, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta. Y después va con su carga subjetiva, tú lo puedes sentir, tú lo puedes... Bueno, si Dios está aquí, reverencia, por favor. Porque Dios, este Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Pedro, Santiago y Juan, el Dios de la historia, el Dios de la iglesia, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, exige reverencia ante su presencia activa. Este lugar no es santo por los ladrillos, ni por el piso de granito o por las luces. Este lugar es santo porque la presencia de Dios lo hace santo, y la presencia del pueblo de Dios en oración, en adoración, en canto, en alabanza, en predicación, en testimonio, en amor fraternal, lo hace santo. Esto santifica el espacio. Esto es lo que caracteriza el lugar. Este es el Macón. Eso es lo que le dice Dios a Moisés. El lugar donde estás, lo que caracteriza el lugar que estás pisando con tus pies, es un lugar santo. Y saben, hermanos, un detalle que aprendí esta semana preparando el sermón. Es la primera vez que en la Biblia se usa la palabra santo. Este pasaje. Antes de ello no lo encuentran. La palabra es Kodesh, santo. Lo que hace
santo, santo, santo al lugar, es el Dios que es invocado, el Dios que es adorado en ese lugar. Hermanos, en esa situación, frente a ese Dios que es santo, 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 tenemos que quitarnos todo lo que estorbe nuestra adoración. Esas son las sandalias. Cada quien sabrá cuáles son sus sandalias, qué es lo que ha de quitarse para adorar a Dios. Se citó en la oración congregacional que tenemos acceso ahora. Recuerdan, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y ahora tenemos acceso, nos dice la palabra, al lugar santísimo. Esto es justo lo que significa, hermanos, aún más, es que mayor reverencia, porque ahora tenemos acceso al lugar santísimo. Miren, los sacerdotes egipcios hace 4000 años se quitaban las sandalias en los templos. Pero es que el sumo sacerdote judío, cuando entraba al lugar santísimo, entraba sin sandalias. Y para nosotros las sandalias, ya basta de repetirlo, sé que son un símbolo. Y este pasaje corre el riesgo de que se explote alegóricamente y no quiero caer en ello. Pero identifiquemos, hermanos, que las sandalias impiden que yo toque tierra santa. Para que yo entre en contacto, mi pie entre en contacto con la tierra santa, he de quitar lo que se interpone. Y lo que se interpone es la sandalia. Para que mi pie toque la tierra santa, debo quitar las sandalias. Mi énfasis está siendo claro y no quiero ser redundante. Miren cómo termina el pasaje. Añadió el Señor, una vez que Moisés se hubo quitado las sandalias, una vez que hubo reverencia delante del Señor, el Señor se manifestó. Y la respuesta viene, yo soy, el gran yo soy está ahí. Yo soy el Dios de tu Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Me llama mucho la atención cómo empieza la presentación, la tarjeta de presentación de Dios. Cómo le habla Dios a Moisés en ese momento. Cómo cuando se obtiene la reverencia del adorante, Dios se revela. Se revela, miren, primero con la ternura de yo soy el Dios de tu Padre. Pero miren cómo se identifica Dios. Así se identifica Dios con nosotros en el culto, en este encuentro personal, reverencial que tenemos los domingos cuando nos quitamos las sandalias. Dios nos habla y nos habla personalmente. Te habla a ti y me habla a mí, a través de su palabra, desde su palabra, en el canto, en la oración, en la lectura, en la ofrenda. Dios te habla a ti en el culto y te habla como el Dios familiar, el Dios de tu vida, el Dios de tu Padre. Yo soy el Dios de tu Padre. Yo he estado contigo desde antes que tú nacieras, antes de que te echaran al río, antes de que tu hermanita te siguiera, antes de que te adoptara la hija del faraón. Yo soy el Dios de tu Padre. Es decir, yo he estado contigo desde antes de que te dieras cuenta. Yo velé por tu padre, yo he velado por ti. Moisés, ¿qué significa? Rescatado, sacado de las aguas del Nilo. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de tu familia. Soy un Dios que tiene que ver contigo, Moisés, que te conozco por nombre, te llamo por nombre. Así empezó el pasaje. Moisés, Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Así te llama por tu nombre,
así te llama por tu nombre. Dios te llama en cada momento de encuentro en culto, cuando hay reverencia, cuando nos quitamos las sandalias de los pies. Dios nos llama por nuestro nombre y se presenta ante nosotros como nuestro Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestro. Es decir, yo soy el Dios de tu Padre y soy el Dios de la historia. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, miren cómo repite la palabra Dios 3 veces, no es usual. Lo usual es, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, pero es que aquí lo enfatiza, soy el Dios de tu Padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Qué es lo que se nota acá? Soy un Dios fiel, que miro por ti, miro por tu Padre, miro por mi pueblo, yo miro por mi iglesia. Aquí se encuentra la iglesia con Dios, con su Dios. La oración congregacional estuvo guiada por el Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en los cielos. Abba Padre, oró el Señor, papá, con esa intimidad. Eso es lo que nos dice Dios a nosotros cuando entramos en reverencia al encuentro cúltico con Él. Hermanos, a mí me llama la atención, por años conviví con buena parte del pueblo judío y me llamaba la atención el respeto con que los varones llevaban el kipá. Señal de reverencia, señal de humildad, señal de que sobre mí está mi Dios, el Dios de mis padres, el Dios de mi papá y mi Dios. Reverencia, reverencia, una reverencia santa. La Escritura termina, el texto que hemos leído para hoy dice, entonces, ¿qué hizo Moisés? Frente a la revelación de Dios, frente a la presencia activa de Dios, Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y temor aquí, hermanos, es yaré. Y ya esta palabra la hemos aclarado. Temor no es miedo. Temor es asombro. Es temor reverente. No cabe otra definición. Moisés tuvo un temor reverente, un asombro que le lleva a reconocer su humildad y se postró porque no podía mirar a Dios. Yo creo que debemos de cuidar cuando en nuestro culto caigamos en la insolencia parejera de igualarnos o tutearnos o abusar de ese velo rasgado y creer que podemos entrar y salir sin filial reverencia de la presencia de Dios, del culto a Dios. Mi oración es la de que cuando tengamos culto de adoración a Dios, quitemos todo lo que interfiera nuestro encuentro reverente con nuestro Dios, porque Él es santo, 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 y nos exige que dejemos fuera, que nos quitemos las sandalias de los pies. Que el Espíritu Santo trabaje como frecuentemente le permitimos que lo haga en nuestros corazones, para que
Así sea. Oremos al Señor.